Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la apertura semanal de la Pozolería Filosófica. El día de hoy, pues voy a estar yo solo, espero hacer de su interés este programa. Y antes de comenzar, pues dos anuncios importantes. El primero es, más que un anuncio, pues agradecer a toda la audiencia, ¿no?, que nos escucha y sus comentarios. Esperemos que todos los temas que hemos presentado pues hayan sido de su agrado porque sí han sido del nuestro. Y el segundo aviso, pues es una nota un poco pues más triste porque este programa representa el último programa de este pues esfuerzo autofinanciado de divulgación de pues las humanidades o la filosofía. Ha sido un viaje muy interesante en el que hemos aprendido y estudiado mucho. Y antes de pues comenzar el programa me gustaría agradecerles de nuevo, ¿no? Los episodios se van a quedar aquí en YouTube, todos los anteriores, y pues seguiremos pendientes de todos sus comentarios aquí en el YouTube, porque no tuvimos como otra red social, ¿no? Por donde pues tener más canales de comunicación o más puntos de contacto. Pero pues muchas gracias y esperemos que estos programas les hayan gustado, han podido compartir y sobre todo pues disfrutar un poquito de otro tipo de contenido. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio a esta última sesión o programa. Bueno, para el día de hoy preparamos un caldo que es muy interesante y en el que vamos a abordar un tema que tiene que ver un poco con la vida pre-pandemia y post-pandemia, ¿no? Pero filtrado a través de la obra de dos autores muy diferentes. El primero es Michael Ende, ¿no?, que es un escritor de origen alemán, ¿no? Tal vez su obra más famosa o creo que la más conocida es La historia interminable, ¿no? O La historia sin fin, de la cual se hizo una película en los ochentas, que es linda y traumática al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo por la escena del caballito, ¿no? Bueno, pero no vamos a hablar de ese libro, perdón, vamos a hablar de un libro anterior de él, una novelita corta muy linda que se llama Momo. Y vamos a contrastar algunas ideas que están en Momo con la obra de un economista de origen pues greco-austriano. El libro se llama Tecnofeudalismos, nuevo sucesor del capitalismo, por Yanis Varoufakis. Un libro muy interesante, muy reciente. Creo que tiene, o mi opinión es que tiene varios conceptos pues que pueden representar un poco cómo ha sido esta transición de la vida prepandemia y la vida pospandemia, sobre todo en la gestión de uno de los recursos más importantes, que también es un tema central en el libro de Momo, que es el tiempo, ¿no? Y el tiempo como, digamos, un capital que está ahí, ¿no? Que de cierta manera, pues, más bien no de cierta manera, que nos pertenece y que ha sido aprovechado, pues, por todas estas industrias, ¿no? Ya había sido un recurso, ¿no? Digamos, en la etapa previa del capitalismo, del hipercapitalismo, y resulta pues un recurso central en esta, digamos, tesis que tiene el señor Varoufakis. ¿Mm? Vamos a dejar los links para los libros aquí en los comentarios para que puedan leer y tener pues la oportunidad, ¿no?, de conocer esta tesis y de pues tener también una postura crítica ante, sobre todo ante la obra de Varoufakis, ¿no? Yo creo que es importante señalar algunas cosas, pero vamos a empezar con la parte, digamos, un poco más de fantasía y de cosas lindas, que es el libro de Momo. Si ya lo leyeron, pues sean pacientes. Explicar un poco para todas las personas que no han tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? Vale, pues. Momo es un libro que, bueno, se publica en el 73, más o menos, 1973. Y relata la historia de una niña pequeña,
que vive en un anfiteatro, ¿no? Yo me imagino que la historia sucede como en alguna ciudad en Italia por los nombres, ¿no? Momo es la protagonista y tiene por amigos cercanos a dos personas. Una persona mayor, que es Beppo el barrendero en la ciudad, y el otro es Gigi o Girolamo, ¿no? Gigi es, digamos, una representación de pues un joven que tiene varios trabajos más bien como generados por él mismo, un poco como en el autoempleo, y vive un poco de contar historias fantásticas acerca de lo que sucedió en ese anfiteatro que es como una ruina romana. El libro es muy lindo porque eh, pues nos habla de esta chica, ¿no? De Momo como una persona pues fuera de serie, ¿no? En el sentido de que posee una habilidad increíble que es la de cuando ella está presente en los juegos de los niños o con sus otros amigos adultos, como que promueve o fomenta el tipo de creatividad, ¿no? En todos los demás. Y una habilidad lindísima que es la de Momo posee una habilidad única de escuchar y entender el mundo que se desarrolla a su alrededor, ¿no? Vale. Momo vive en este anfiteatro y es ayudada por Beppo Barrendero, por Gigi y por otros personajes del libro, ¿no? Para que pueda tener una casita ahí. En los capítulos pues detallan un poco la vida de Momo, ¿no? Momo es huérfana, ¿no? Solo hace una pequeña mención de la vida del orfanato y ella pues de manera triste menciona que era un lugar blanco con rejas y donde le pegaban a los niños, ¿no? Entonces tiene pues una vida un poco marcada por esa pues violencia psicológica y física, yo, una opinión mía. Eh, Ella vive en el anfiteatro, otros personajes como el albañil y el del restaurante Nino le ayudan un poco a tener una casita un poco más digna, ¿no? Momo está vestida con pues como un saco que le queda muy grande y una falda o un vestido hecho pues de puros retazos, ¿no? O sea, son puros cuadritos unidos que hacen su vestido y anda descalza todo el tiempo. La vida para Momo pues discurre en este ejercicio de un recurso importantísimo que es el tiempo. O sea, el tiempo para ella es un recurso que comparte con los demás. Ay, viene pasando un helicóptero. Bueno. Y potencia, por ejemplo, hay un grupo de niños que van al anfiteatro a jugar y desarrollan historias increíbles, ¿no? En el libro hay una historia muy linda acerca de que juegan a una expedición científica, ¿no? En el océano y una serie de aventuras en una isla y con algún monstruo marino. Y es así súper imaginativo, ¿no? Creo que ese es un elemento central en las obras de Michael Ende, ¿no? Esta mezcla entre la realidad y la fantasía, ¿no? Donde la frontera es un poco difícil de establecer. No por la ambigüedad, sino yo creo por un sentimiento tal vez de nostalgia en los que somos mayores. Y yo recuerdo de haberlo leído de niño como esta posibilidad desde la posibilidad misma, ¿no? De imaginar un futuro mejor o de imaginar otro tipo de cosas diferentes a las que vivíamos en la escuela o en casa con las familias. Bien, Momo, durante sus aventuras, durante el desarrollo del libro, se va a encontrar a unos personajes que pues, siempre me parecieron siniestros, ¿no? Y me dan muchísimo miedo cuando era niño. Es decir, se encuentra con unas personas que son conocidas como los hombres grises, ¿no? Los hombres grises que visten trajes grises, que traen unos bombines grises, unos portafolios y unas libretitas, que fuman unos pequeños cigarros grises que dejan un humo azulado. Estos hombres grises son, digamos, los antagonistas en el libro. Y lo que va sucediendo en el desarrollo de la historia es que conforme empiezan a aparecer los hombres grises,
los amigos de Momo cada vez tienen menos tiempo, ¿no? De reunirse con ella. Hay un capítulo en el que van a visitar al peluquero, los hombres grises, y uno de estos personajes que solo tienen como números de serie muy largos, ¿no? De alfanuméricos. Él empieza a detallar, ¿no? Cuánto es el tiempo en segundos que gasta en su vida, ¿no? Le dice que cuidar a su mamá le toma tantos millones de segundos, que ir a visitar a pues a una chica le toma tantos segundos, que atender a cada cliente que le toma una hora, pues le toma tantos segundos, ¿no? Y el de estar gestionando a sus empleados, porque tiene uno solo que falta mucho, pues también le roba tiempo. Entonces lo que propone este hombre gris es una serie de acciones para que este peluquero pueda ahorrar tiempo, ¿no? Y el peluquero le dice, ¿y cómo va a hacer usted para, ¿no? Gestionar este recurso? Es decir, no es como un banco, ¿no? Que puede ir a depositar, y el hombre gris le responde que de eso no tiene por qué preocuparse él, que él solo ahorra el tiempo y que ellos poseen, digamos, en algún sentido la tecnología para acumular ese tiempo como si fuera un fondo de retiro para este peluquero, ¿no? Y lo que sucede es que el peluquero, digamos, recorta el tiempo que le toma cortarle el pelo a sus clientes. Entonces, en vez de de una hora o de media hora, lo hace tan solo en 15 minutos porque pues ya no platica y ya no es como amable con esta persona. Es decir, comienza a hacer, en cierto sentido, como de eficiencia mecanicista, comienza a hacer más, ¿no? En menos tiempo. Hasta pone un letrero, ¿no? En este sentido, en la peluquería, de que el mejor tiempo que es como del tiempo ahorrado, ¿no? El tiempo es oro y ahorrar ese tiempo pues es valiosísimo. Y comienza también a gestionar a sus empleados, ¿no? Contrata a alguien más, el, el peluquero mete a su mamá en un asilo, ¿no? Barato pero bonito, más o menos así dice el libro, y él ya nada más la va a visitar una vez por semana en vez de cuidarla todos los días. Entonces eso pues, le deja más tiempo para trabajar, ¿no? Para dedicarse a su negocio. Y lo que relatan es que a pesar de que se hace más eficiente, en este sentido muy capitalista, pues él deja de disfrutar su trabajo, ¿no? Y un trabajo que era pues algo que le producía un placer, ¿no? Se convierte pues en ese sentido del trabajo que muchas personas a veces compartimos, ¿no? Algo que nos roba el tiempo. Y no solo sucede con el peluquero, es decir, comienza a replicarse este fenómeno dentro de la ciudad. Es decir, cada vez los adultos, ¿no? Tienen menos tiempo para estar con sus familias, ¿no? Porque pasan más tiempo en el trabajo siendo más eficientes. Y esto resulta o redunda en que el anfiteatro donde vive Momo comienza a llenarse de chicos, ¿no? De chicos que están en cierto sentido pues abandonados por los papás, ¿no? Los mamás, los papás, la familia. Es un poco pues triste, ¿no? Yo creo, porque pues sí representa, creo que algunas de las cosas que vivíamos, o tal vez Michael Ende, creo que representa muy bien este tránsito en la década de los 70s y 80s, ¿no? Cuando pues ambos, había una casa con mamá y papá, pues los dos salían a trabajar, ¿no? Porque la vida era dura en lo económico y pues los chicos se quedaban solos, ¿no? De hecho, hay uno de los personajes secundarios es una niña que cuida, o sea, una niña, una infancia pues, que cuida a sus hermanitos chiquitos, ¿no? Es algo pues creo que cada vez más común o era cada vez más común. Después de la pandemia creo que ha cambiado mucho nuestras interacciones sociales, pero de eso vamos a hablar unos minutitos. El punto es que cada vez hay más niños ahí y que se quejan de lo mismo. Entonces, tanto Beppo como Gigi o Girolamo, que ese es su nombre, y Momo se dan cuenta de esto. Comienzan a percibir que cada vez hay más adultos ocupados en otra cosa, ¿no? Que cada vez hay más adultos, digamos, siendo infelices a pesar de esa cuestión de ahorrar el tiempo. La cuestión es que en el transcurso del libro, cuando se dan cuenta de esto, deciden los tres amigos, ¿no? Que la
presencia de esta tríada es muy, muy, muy importante, deciden que van a hacer algo al respecto. Y cuando deciden esto es cuando en el libro se nos presentan a los hombres grises, que como sumarla a su causa, ¿no? Es decir, como envolverla en esta cuestión de... Y la quiere engañar con una muñeca que habla, ¿no? Una muñeca que habla y que le dice que será la envidia de todos, de todas y de todos. Y la muñeca le dice que quiere más cosas, ¿no? Y Momo no entiende y se desespera porque no se puede jugar con esa muñeca y al final acaba sentada viéndola, ¿no? Entonces el hombre gris se presenta y saca un muñeco. Es el compañero de la muñeca, ¿no? Y le dice, no, y es que puedes vestirlas y vestirlo de muchas cosas y jugar así, como que jugar a comprarles, ¿no? Cosas. Y Momo pues le dice que no, se resiste a esto y el hombre gris parece enfermarse, ¿no? Y debilitarse. Y huye despavorido, ¿no? La cuestión es que Momo, o sobre todo Momo, ¿no? Pero los niños son como un enemigo natural de los hombres grises, ¿no? Porque los niños, pues no, bueno, en el libro dice Michael Ende que los niños no piensan o no experimentan el tiempo igual que lo hacemos los adultos, ¿no? Que creo que es una idea que es, pues para mí es correcta, ¿no? O muy certera, pues, en este sentido. Y siempre dicen que los niños son intocables en este sentido, ¿no? Porque no se les puede convencer tan fácil como los adultos. Y Momo en especial es un problema para los hombres grises, ¿no? Porque no solo es capaz de resistirse, pero también es capaz de ponerlos en peligro, ¿no? De poner en peligro la existencia de estos hombres grises, ¿no? Y ellos hacen un cónclave y lo mencionan y todo. Entonces, los hombres grises van a tener que planear una estrategia para deshacerse de Momo, quien a su vez, ya que conoce la existencia de estos hombres grises, habla con sus amigos, ¿no? Al hablar con sus amigos, con Beppo y Gigi, deciden que por fin van a tomar cartas en el asunto y junto con los otros niños van a manifestarse en toda la ciudad para invitar a los adultos al anfiteatro y que Momo y los demás niños puedan explicarle qué es lo que está pasando con los hombres grises, ¿no? Y de cómo les están robando pues el tiempo, en un sentido pues mágico y muy, muy directo. Entonces, los niños pues se juntan como pueden, consiguen como pueden cartones, palos, cartulinas, pintura y brochas y realizan una serie de pancartas. Y se reparten por la ciudad y se dedican a manifestarse, ¿no? Y enloquecer la ciudad para invitar a los adultos. Y obviamente los adultos, o sea, en especial la policía, es la que va a tratar de terminar con las manifestaciones. Pero cada que terminan con la manifestación en un punto, los chicos se reúnen en otro lado y vuelve a comenzar este ciclo. Lamentablemente para Momo y su causa, pues ninguno de los adultos llega al anfiteatro. Digamos que se rompe un poco esta sensación de poder hacer algo en contra de algo que es monolítico. Entonces se separan un poco los amigos y es en ese momento en que la historia se desarrolla un poco en paralelo. ¿Por qué? Porque Momo, al quedarse sola en el anfiteatro otra vez ya después del atardecer, llega una tortuga y que en el caparazón aparecen unas letras que le dice sígueme. Y Momo la comienza a seguir. Al mismo tiempo, los hombres grises deciden que tienen que hacer algo con respecto a Momo y van a buscarla, ¿no? Como para apresarla y lograr este objetivo, ¿no? De seguir robando el tiempo de los adultos. Y al mismo tiempo comienza para Gigi y Beppo otra serie de aventuras, pero vamos por partes. Momo sigue a la tortuga Casiopea. La sigue y la sigue. La tortuga se comunica con palabras que emergen de su caparazón y aunque van muy lento, ¿no? Logran evadir a todos los hombres grises hasta que llegan a un barrio donde Momo nunca había estado y los hombres grises que estaban por alcanzarla ya no lo pueden hacer. Casiopea guía a Momo y logran llegar a un lugar donde reside el maestro Ora. El maestro Ora le explica a Momo que cada ser humano tiene su tiempo. En donde están, donde habita el maestro Ora, es de donde nace todo el tiempo. Y el maestro Ora es el, digamos, como un administrador, que es el que le da el tiempo a cada ser humano, el tiempo que cada quien tiene.
Cuando acaba el tiempo de cada persona es cuando pues cada persona acaba, o el corazón de cada persona se detendrá. Posteriormente invita a Momo y la lleva a un lugar o a un cuarto, una habitación grande que parece como un domo gigantesco donde hay un péndulo, y debajo del péndulo hay, digamos, como un espejo de agua, y cuando el péndulo, digamos, llega a cada uno de sus extremos en el movimiento, del espejo de agua emerge una flor muy bonita. Cuando el péndulo regresa a la parte central, ¿no?, de su recorrido, la flor se marchita, y cuando va hasta el otro extremo el péndulo, nace otra flor. El maestro Ora le explica a Momo que cada una de esas flores representa el tiempo, ¿no? Pero el tiempo de ella, es decir, ella solo vio el tiempo que ella tiene, ¿no? Y cada flor representa ese tiempo. Y después el maestro Ora le dice que ella va a poder explicarle todo eso a sus amigos, ¿no? Pero para eso tienen que nacer en ella las palabras para hacerlo. Hay una especie de despedida en que Momo despierta después en el anfiteatro, y cuando despierta se da cuenta que no hay nadie, y ahí es la otra parte que viene en paralelo. Porque Momo estuvo fuera, o digamos, durmió más de un año del mundo material y real que conocemos, y estuvo viviendo de donde nace el tiempo. Entonces, ¿qué pasó en ese año en la ciudad y en el anfiteatro donde vivía Momo? Pues varias cosas, ¿no? La primera es: los hombres grises comenzaron a presionar a los adultos y a gestionarlos para hacer algo con todos los niños, digamos, abandonados que vivían en el anfiteatro y en la ciudad, ¿no? Porque cada vez eran más. Y crearon unos lugares que eran pues como centros de gestión donde se llevaban a los niños, ¿no? Y que les enseñaban cosas. Juegos aburridísimos como llenar tarjetas perforadas, que ya tiene que ver algo con, digamos, con el alza o la introducción o la irrupción, ¿no?, de las computadoras en la vida, pues en la vida nuestra, ¿no? Y en nuestra realidad como seres humanos. Al mismo tiempo que pasaba esto, los hombres grises se dan cuenta de que la fortaleza de Momo venía de la relación que tenía con sus amigos y de la capacidad de ella de gestionar el tiempo. Entonces deciden que su estrategia va a ser separarla de sus amigos, o separar a los tres amigos, para que el tiempo fuera una carga para Momo, ¿no? Para que ellos tuvieran con qué negociar. Los hombres grises saben que Momo fue con alguien, así mencionan ellos al maestro Ora. Es decir, como en Harry Potter, que dicen Voldemort es aquel que no se puede nombrar, y así, pues ellos le dicen al maestro Ora ese alguien. Una estrategia que formulan, pues su consejo, porque tienen como un consejo directivo, es que podrían hacer que el tiempo sea una carga para Momo, para que ella los lleve hasta el maestro Ora, y en este sentido puedan arrebatarle todo el tiempo de todos los hombres directo desde la fuente al maestro Ora, en vez de estar teniendo que ahorrar penosamente segundo tras segundo, ¿no?, en su banco del tiempo, o en su depósito del tiempo. Y que podrían ofrecerle a Momo, ¿no?, regresarle a sus amigos y que ellos vivieran normal. Porque decían, pues es más lo que vamos a ganar, y el tiempo que desperdicia, entre comillas, Momo, pues es insignificante, ¿no?, ante todo el tiempo de los hombres. Este es el plan de los hombres grises. Para Gigi fue muy fácil separarlos, ¿no? Porque Gigi siempre había soñado con ser alguien importante, alguien famoso, y comienzan a hacer toda una campaña los hombres grises, donde en los medios de comunicación, en los periódicos, por ejemplo, mencionaban que ir al anfiteatro a escuchar las historias de Gigi era algo que no podían perderse. Entonces cada vez llegan más turistas al anfiteatro, ¿no? Y Gigi está ocupado todo el tiempo, y después una empresa de turismo lo contrata como uno de los guías exclusivos. Entonces Gigi entra en esta dinámica de, pues, del trabajo, ¿no?, más estructurado. Entonces trabaja todo el tiempo con los turistas, y una característica era de cuando Gigi estaba con Momo, hacía historias fantásticas. Era bueno para contar historias, pero cuando estaba con Momo contaba historias aún mejores. Entonces Gigi da el salto del periódico al radio y del radio a la tele, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando ya no está con Momo, sus historias se vuelven repetitivas. Es decir, una misma historia la cuenta 5 veces de manera diferente, y uno podría pensar que ese era el fin de su carrera. Pero no, resulta que la audiencia ya ni siquiera recuerda las historias anteriores,
y se convierte en alguien famosísimo, importantísimo, pero todo el tiempo está yendo de un lugar a otro y no tiene tiempo absolutamente de nada. Hasta que recuerda lo de los hombres grises y él decide que quiere hacer algo y que lo va a hacer en su programa de televisión. Y cuando más decidido está, recibe una llamada súper tenebrosa de un hombre gris que le dice que ellos lo hicieron a él y que pueden quitarle su fama y todas sus cosas. Y es un impostor y que si quiere volver a ser el pobre Gigi en el anfiteatro, pues que se lo pueden cumplir, más bien lo amenazan, ¿no? Y por el otro lado, una parte que a mí me parece muy triste es la de Beppo el barrendero, ¿no? Que es un hombre ya mayor, ¿no? Que barría la calle con mucha paciencia, y cuando Momo desaparece, a él, esta transformación que tienen los hombres grises en la sociedad o en la ciudad ya le había afectado, en el sentido de que ya no le dejaban hacer su trabajo como antes y le requerían mucho más tiempo, ¿no? Incluso trabajar los domingos, y es uno de esos días en que lo llevan a trabajar hasta muy tarde y él se queda dormido adentro de una vieja bañera. Y ahí es donde él descubre el plan, ¿no? De los hombres grises, porque los escucha. Entonces él comienza a buscar a Momo y va a la comisaría o a las centrales de policías donde pues nadie le cree la historia, ¿no? De los hombres grises, de Momo, de qué es lo que está sucediendo. Y al final lo acaban metiendo a un sanatorio. Y ya en el sanatorio se le aparece un hombre gris y le dice que si quiere irse de ahí, lo mejor que puede hacer es guardar silencio. Entonces ya cuando los doctores y las enfermeras le preguntan que por qué está ahí, pues ya no les vuelve a contar la historia y pues lo dejan salir. El hombre gris le dice que lo engaña y le dicen, nosotros tenemos a Momo y te la vamos a regresar, pero te va a costar 100,000 horas. Entonces pues Beppo sale y comienza a trabajar como loco. Entonces ya no barre con paciencia, ni mirando hacia el horizonte, ni suspirando, que es una imagen con la que identificamos a este personaje, y comienza a trabajar y ya no tiene tiempo de nada y trabaja cuando llueve, cuando cae nieve, cuando hace calor, cuando hace frío, porque lo que él quiere es juntar esas 100,000 horas para recuperar a su amiga. Vamos a dejar la historia ahí de Beppo y regresando a Momo. Entonces cuando Momo regresa, no hay nadie en el anfiteatro, se dedica a buscar por toda la ciudad. A veces parece que en un pasaje dice que le pareció ver a Beppo desde lejos y cuando se acercó pues ya no estaba, ¿no? Y dijo pues no podría ser Beppo porque Beppo siempre barría muy lento y se movía muy lento, ¿no? Y este hombre, aunque encorvado y viejo, pues se movía muy rápido, ¿no? Entonces, digamos, Momo tampoco ya puede reconocer a su amigo que ya está viviendo en otra realidad. Entonces, cuando regresa al anfiteatro, escribe en los muros, he regresado, sé que nadie se da cuenta de esto. Y cuando ella vivía como en una pequeña habitación, ¿no? Que le acondicionan en el anfiteatro. Y cuando encuentra una cartita, ¿no? Que le había escrito Gigi y le dice que puede ir a comer al restaurante de Nino, que él va a pagar por todo y que lo vaya a buscar. Entonces, ella va al restaurante de Nino, que pasa de ser un restaurante, una como fonda o restaurante muy tradicional, y ahora es un lugar de estos de autoservicio donde hay muchísima gente que, digamos, pues que de manera incesante, ¿no? Como abarrotan el lugar y son muy majaderos entre los usuarios, ¿no? Entre los comensales. Entonces Nino le dice dónde vive Gigi, Momo va a buscarlo porque Gigi se ha mudado al barrio más exclusivo de la ciudad, da con él, da con la casa de él, preguntándole a un vecino y casi la atropella, ¿no? Porque va con prisa y la lleva, bueno, Gigi va con prisa en un coche manejado por un chofer y Gigi va con dos de sus asistentes que todo le están diciendo que cuál es su agenda y todo lo que tiene que hacer. Entonces al reconocer a Momo, sube al coche y le dice, pues puedes venir conmigo, yo voy al aeropuerto y luego tengo que irme. Dice, pero ya después el chofer te lleva a donde tú quieras. Momo decide entonces regresar a casa de Gigi porque se da cuenta que perdió a su única compañera, que es la tortuga Casiopea. Casiopea tiene el poder o la habilidad de ver en el futuro. Ve media hora exactamente. Y anteriormente esta habilidad es la que le ayuda a escapar a Momo a casa del maestro Ora. Esto ya abre pues la parte final de la historia. Momo llega a una plaza donde ya la están esperando un chorro de hombres grises. Casiopea regresa, ¿no? Y le ayuda a escapar. Entonces ya no puede andar con
O sea, los hombres grises nunca iban a poder dar con el lugar donde vive el maestro Ora, porque la que sabía llegar era Casiopea. Entonces, cuando llega Casiopea y empieza a orientar a Momo otra vez a la casa del maestro Ora, pues los hombres grises, digamos, aprenden los trucos de cómo llegar, ¿no? Hasta donde vive el maestro Ora. Pero no pueden entrar a la casa del maestro Ora y los tienen sitiados. Y en este estado de sitio, el maestro Ora formula un plan para poder vencer a los hombres grises, obviamente, pues con la ayuda de Momo como la protagonista del libro. Y el plan que propone el maestro Ora consiste en congelar el tiempo. Es decir, el maestro Ora se va a ir a dormir, el tiempo se va a congelar y antes de eso le va a dar una de las propias flores del tiempo a Momo. Las flores del tiempo es de donde los hombres grises hacen sus cigarrillos. Los hombres grises solo pueden vivir mientras están fumando el tiempo. Como ellos no tienen tiempo propio, se fuman el tiempo de los hombres, ¿no? Y de las mujeres, de las personas. Si el maestro Ora congela el tiempo, los hombres grises van a tener que empezar a consumir de su reserva de tiempo, es decir, de las flores del tiempo de otras personas hechas cigarrillos. Y ahí es donde Momo tendría que ir y perseguir a los hombres grises hasta donde están las reservas del tiempo o de las flores del tiempo de las personas para poderlas liberar. Momo lo consigue, ¿no? Los hombres grises comienzan a tomar decisiones muy corporativas, ¿no? De somos demasiados, hay muy poco recurso, entonces tenemos que cortar nuestro número a la mitad y a la mitad de la mitad hasta que solo quedan 2, ¿no? Y luego solo queda 1 y ya no consigue, ¿no? Más tiempo. Entonces, digamos que después de esto, de que Momo libera las flores del tiempo, la vida regresa como un estado idílico, ¿no? Donde los adultos pueden dejar los coches estacionados donde quieran, volver a jugar con los niños y la vida entra en otro tiempo, ¿no? Es decir, entra en el tiempo de disfrutar el tiempo, ¿no? Las personas y los niños. Es más o menos la historia de Momo. Como podemos ver, pues el mayor recurso, uno de los ejes es el tiempo, precisamente, ¿no? Y pues, ¿qué tiene que ver con la vida pre y post pandemia y con el capitalismo? Pues todo, ¿no? Capitalismo, pues ya lo hemos visto en varios episodios de aquí, que uno lo que cede ante el trabajo por el dinero o por el salario, pues es el tiempo de uno. Esta idea también se conjuga, digamos, con cierta crítica a la tecnología. Creo que Michael Ende era muy crítico acerca de cómo estas nuevas tecnologías, o sea, nuevas hablando de la década de los 70 del siglo XX, consumían nuestro tiempo, ¿no? La televisión, ¿no? El radio, a veces de manera crítica. O sea, van consumiendo ese tiempo de calidad que tenemos y sobre todo, pues, el trabajo, ¿no? Digamos, vamos a hablar de, vamos a pasar aquí, no feudalismo, pero digamos que hay una idea que es central, ¿no? En Momo vemos una transición, como Varoufakis, de cuando las cosas se hacían mejor en lugar de hacer más. Y las sociedades capitalistas, pues, digamos casi siempre, una característica es la de uno tiene que hacer más, ¿no? En lugar de hacer mejor, ¿no? O sea, uno tiene que trabajar más horas, ¿no? Para hacer más trabajo. ¿Para qué? Pues no sé, porque hay un capital, ¿no? Ahí. Y ese capital es el tiempo. Vamos a contrastar ahora a la parte, pues, un poco más dura y técnica, ¿no? De este Varoufakis, que es un economista. Él fue ministro de Economía en Grecia en 2015 y él tuvo varios planes para, pues no tuvo una gestión muy larga, pero sí muy significativa. Él estaba en contra de las políticas de austeridad y o sea, de austeridad de su gobierno, ¿no? Aquí iba a empobrecer más. Él ayudó a renegociar la deuda que tenía Grecia, que era una cosa escandalosa. Pero el libro de Tecnofeudalismos
está escrito de una manera muy interesante porque nos refiere, digamos, a pláticas que él tenía con su papá, cada de los 60, y es muy interesante la crítica que él hace. La crítica que él hace parte desde un capítulo que se llama El lamento de Siodo, y lo que va a hablar mucho Varoufakis es siempre de una dualidad, ¿no? Es decir, para los griegos antiguos el paso de, digamos, de la edad del bronce a la edad del hierro, es decir, el cambio tecnológico, pues trajo consigo también graves cambios sociales, ¿no? Y esa dualidad a la que él refiere es la capacidad que tiene la tecnología de ser un agente de liberación o un agente esclavizador, ¿no? Con el paso del tiempo, en el capítulo 2, él va a referir a las metamorfosis del capitalismo, ¿no? La idea central o la idea importante o interesante aquí es la de, digamos, el tener un salario o el tener un capital, ¿no? O la idea del trabajo. Más bien, creo que es la idea del trabajo lo que me quiero referir. El trabajo también puede ser visto como una cuestión que es, pues, libertadora, ¿no? O esclavizante, ¿no? La cuestión es que en el mundo actual, ¿no? O en el mundo, vamos a decirlo prepandemia, con trampa ya, ¿de dónde viene esta trampa? En el mundo prepandemia, la, la idea del capital como libertador, perdón, la idea del trabajo como libertador o esclavizante tiene que ver, eh, según Varoufakis, entre lo que es el trabajo mercantil, es decir, el tiempo que vendemos por un salario, y el trabajo experiencial, el esfuerzo, el placer, la creatividad que le ponemos al trabajo, que no es remunerada. Él habla mucho de la serie de Mad Men, ¿no? Y refiere a Dan Draper, libro. Dan Draper logra convertir, ¿no? Según su análisis, el trabajo experiencial, es decir, el esfuerzo o lo satisfactorio, o digamos como un poco lo más emocional, ¿sí? En la fuente real del valor, ¿no? Pero no se monetiza directamente. Un ejemplo que él da de la serie es de cuando él trata de hacer una estrategia de publicidad para vender un chocolate y dice, pues, tú puedes ver un chocolate o yo te puedo vender la idea del chocolate que compartías con tu mamá o con tu papá ahora que él ya no está o ella ya no está. Y es algo pues muy común, ¿no? En las prácticas de este tipo de marketing de antes, ¿no? De antes de, digamos, de hasta los 2010, yo creo, ¿no? No es tan antiguo en el mundo, pues. Entonces, esa dualidad del trabajo trae consigo pues condiciones de las que ya hemos hablado, ¿no? En episodios anteriores, ¿no? El beneficio de los que poseen contra la explotación de los que no poseen. La explotación de la miseria, que solo abre más las brechas sociales y las brechas de desigualdad. Bien. ¿De qué va a hablar? ¿O cuál es el tema fundamental? Creo que el capítulo fundamental es el tercero, se llama El Capital, ¿no? O sea, es decir, mucho tiempo tuvimos una idea del capitalismo como enfrentada también de manera ideológica a la perspectiva pues socialista, ¿no? De la Unión Soviética. Y digamos, él defiende la tesis de que los que mejor entendieron y aplicaron estas tácticas soviéticas de las planeaciones, digamos, sexenales o de periodos de gobierno y la planeación de la construcción de la sociedad y de las estrategias del consumo fueron no los soviéticos, sino los capitalistas, ¿no? Creo que tiene un punto que es muy visible en la cultura pop de Estados Unidos, sobre todo estas películas que traen esta nostalgia de los años 50, ¿no? De cómo se veían todos, la música que se escuchaba, cómo eran los restaurantes estos de hamburguesa, ¿no? Una sociedad muy homogénea, ¿no? Donde todo mundo se integraba a cumplir un papel, ¿no? Y en el sentido de Momo, pues cuando ya no eras un niño,
tenías que integrarte sí o sí a la fuerza laboral y generar un chorro de capital, ¿no? ¿Para qué? Pues para que tú te compraras tu casa, ¿no? ¿Con qué? Pues con el dinero que te daban a cambio del tiempo que... ¿Cuál es el gran cambio o la gran transformación a la que voy a hacer, a la que hace referencia Varoufakis? Él la señala o él la sostiene que es en el 2009, ¿no? Con esta caída de Lehman Brothers y el periodo que tuvimos de muchísima inestabilidad económica, no solo en el país, sino en todo el mundo. Ahí hay un cambio. Yo concuerdo con él en algunos puntos. O sea, concuerdo que ese cambio, o sea, concuerdo que sí marca un antes y un después, pero que nuestro país, por ejemplo, tardó en llegar, ¿no? Como en muchos otros países. Y el gran momento del cambio, esta ya es una teoría que comparto con él, es en la pandemia. ¿Cuál es ese gran cambio? Es decir, él va a decir que el capitalismo como lo conocíamos ha terminado y estamos comenzando a vivir la época del tecnofeudalismo. ¿A qué se va a referir esto? Primero está la componente de la que él hablaba, ¿no? Es decir, la tecnología como un factor de cambio social, ¿no? Social y cultural, ¿no? O sea, como un complejo de cosas sociotécnicas culturales. Pues este cambio en qué viene, ¿no? Y les va a sonar también con lo que hablamos de Trump anteriormente. Es decir, los grandes dueños de ahora no son los estados, ¿no? Son, por ejemplo, las plataformas digitales. Amazon, Google, Apple, Facebook o Meta, pues, su catálogo de cosas. Si recordamos quiénes estuvieron en primera fila en la toma de posesión de Donald Trump como presidente, pues son los dueños o directores de estas 5 grandes empresas. En este sentido, el capital, digamos, que ellos generan, ya no es tanto de empleados que cambian el, su tiempo por un salario, ¿no? Por un sueldo. Sino que es una estrategia, pues horrible que ya hemos hablado aquí, que es eh, que lo estamos haciendo nosotros de gratis. Es decir, si yo paso mucho tiempo en Facebook viendo posts y reels y stories o en Instagram o TikTok o en alguna de estas empresas de Meta, bueno, TikTok no es de Meta, en alguna de las empresas de Meta, pues a él le viene muy bien, ¿no? A Zuckerberg, a los dueños o a su estructura corporativa. ¿Y por qué? Porque ellos van a ganar de la publicidad, ¿no? De la publicidad pues, que yo estoy viendo en los anuncios, ¿no? En toda la interacción que tengo. Y ellos van a ganar mucho dinero y yo no voy a ver un peso, ¿no? Porque lo estoy haciendo de gratis. Es decir, nos han transformado como en siervos, ¿no? En el sentido del feudalismo. En el feudalismo, el rey era dueño de todo, hasta de las personas, ¿no? Entonces, yo podía tener una tierra, pero no era mi tierra, era tierra que me daba el rey y yo la trabajaba, ¿no? Entonces, podía quedarme con lo mínimo para comer y luego pasaban por los impuestos para dárselos a su majestad. En este sentido, pues es como lo mismo, ¿no? Como esta idea que había de libre mercado y de competencia económica, pues se ha visto reemplazada de 2009 hasta por los grandes monopolios digitales. Extraen esa renta, ¿no? A partir del uso o abuso que tenemos de esas redes digitales y que sabemos que son diseñadas, ¿no? Para, por ejemplo, tenernos presos en esta onda del doom scrolling, ¿no? Y de seguir generándoles, pues, dinero, ¿no? Es al igual que Marx, Keynes y Kyodo y muchos otros, pues Varoufakis va a decir que, digamos, el dinero no es solo una mercancía, ¿no? Estas actividades que tenemos no son solo una relación de cesión de algo, ¿no? También es un reflejo de las relaciones que tenemos de poder sostenidas en esta tecnología. ¿Cómo? ¿Por qué? Que yo tenga acceso a Internet, ¿no? Me pone en una situación de ventaja sobre las personas que no tienen acceso. De esto ya habíamos hablado.
Y son estrategias que también repiten los estados, ¿no? En colaboración, como dicen ahora algunos mandatarios y mandatarias, en colaboración pues con las grandes corporaciones, ¿no? Las grandes corporaciones pues de cierta manera nos tienen secuestrado tiempo. Entonces, si yo tengo más acceso a las tecnologías, a las redes sociales y todo, yo puedo pensar que estoy en una mejor situación, ¿no? O que puedo demostrar que tengo cierto poder. Yo como usuario, ¿no? Pues puede que sí o puede que no. Pero para quienes sin duda sí la tienen, es para los 5 dueños de todo esto, ¿no? O sea, son los 5 que controlan pues estas plataformas, incluida en la que he estado emitiendo este podcast. Y pues es una manera terrible de vivir, ¿no? Somos siervos que les trabajamos la tierra, entre comillas, digital a alguien más, ¿no? Y no recibimos más cajas. Es decir, influencers o los youtubers o los creadores de contenido más exitosos, pues jamás van a ver en realidad la riqueza en términos de dinero y de tiempo que tienen estas personas, ¿no? Los que son dueños de. Pues en este sentido el tiempo, ¿no? También es uno, o sea, el tiempo es un recurso ante esta realidad que estamos viviendo de que se están acabando todos, o sea, los recursos naturales que conocemos. El recurso del tiempo ha sido el más rentable, ¿no? Y este capital, digamos, ya no está solo en las cuentas de banco o en carteras de inversión o como les digan, ¿no? De estas personas, sino está en una economía de la nube, ¿no? O sea, el que controle mayor parcelas de la nube, pues será más rico, ¿no? Porque haciendo la analogía con los señores feudales y los reyes, pues porque tendrá más tierras para explotar, ¿no? Y más siervos que le generen más riqueza. Entonces, está estas dualidades de las que habla en el libro. Trabajo como mercantil o experiencial, el dinero como mercancía o relación social, o como libertador o esclavizador, al igual que la tecnología. En el libro de Momo encontramos esto también. Los juguetes de los niños, ¿no? Que son de un carácter muy tecnológico, los mencionan como juguetes con los que no se podía jugar porque no hacen nada. Es decir, las redes sociales, pues más allá de postear y de tener estos contenidos, pues no van más allá. O sea, yo creo que han cambiado mucho, por ejemplo, la estructura de YouTube de cuando empezó a lo que es ahora, ¿no? Antes había, no es que fuera mejor, sino era otra manera de crear contenidos. Cuando no se podía monetizar, pues sí se competía con base en contenidos más interesantes que pudieras, que pudiera haber un intercambio por el tiempo. Es decir, yo hago un contenido interesante y a cambio te pido tu tiempo, pero no se monetizaba, ¿no? Y pues había, creo que hasta hubo un episodio de South Park que se burlaban de eso, que salían varios de los artistas o creadores de contenido muy virales de los 2010, ¿no? Peleando de que tenían millones de dólares virtuales, ¿no? Dinero que no existe. Ahora ha cambiado toda esa relación que tenemos. ¿Y qué tiene que ver con la vida pre y post pandemia? Al igual que Varoufakis, en su libro, yo también creo u opino que un gran momento de cambio que no aprovechamos o que no nos dejaron aprovechar era el de la pandemia, ¿no? Porque los más grandes que escuchen esto quizás se acuerden cómo era el internet al principio, ¿no? Que había páginas y BBS y foros y que no parecía un tianguis, ¿no? En lo que se convirtió la red 2.0. La red 2.0 la rescató en el sentido comercial, ¿no? Es decir, la primera red no funcionó porque no generaba dinero. Entonces, era muy cara de mantener, había muy poco acceso. Y pues de la mano con los avances que vimos en, digamos, de los 90 para acá, fueron rapidísimos, ¿no? En la cuestión de desarrollar procesadores mejores y más económicos, ¿no? Escondido del discurso de la democratización, ¿no? Entonces la red 2.0, que se sostenía, digamos, por los tecnófilos más aferrados,
y un poco críticos, que yo me considero en parte de esos, era, digamos, la capacidad de la interacción, ¿no? De establecer puntos de contacto y por fin una verdadera capacidad de descentralizar la red, ¿no? El Internet. Esto no sucedió, ¿no? Es decir, había ideas de mercadólogos, filósofos que decían, pues las marcas ya no son de las marcas, ¿no? Son de las personas porque ya puede haber un diálogo, etcétera. Y esto es falso, ¿no? O sea, las grandes marcas no cambiaron por lo que decía la gente de ellas, ¿no? O por lo que percibía las personas, perdón. Y la red que tenemos ahora, pues es esas parcelas, ¿no? Digitales que seguimos trabajando. ¿Cuál sería, ya para concluir este episodio? Pues creo que el de la advertencia, ¿no? Igual como ha sido en el resto. Digamos, podríamos englobar el resto de los episodios de este lento proceso que hemos tenido, pues de entrarle al tecnofeudalismo, no por gusto, ¿no? En algunos casos, sino porque parece ser que no hay otra opción, ¿no? Parece ser que no hay alternativa. O tal vez sí la hay, ¿no? En el libro de Momo parece que los hombres grises son invencibles y son vencidos al final. Y no por los actos más épicos como de Señor de los Anillos o grandes batallas, sino por esta capacidad de escuchar, entender el mundo y tener agencia otra vez, ¿no? Entonces la agencia viene pues desde esas resistencias, ¿no? Entonces, si los tecnofeudalismos van a amenazar con profundizar las brechas y igualdades, ¿no? Y van a volver a concentrar el poder en otras pocas personas, pues podemos empezar a tener acciones colaborativas, ¿no? No verticales, sino horizontales. Pues yo lo he repetido creo que muchas veces aquí, ¿no? Es decir, acciones de verdadera comunidad, ya sea en línea, ¿no? Tener redes federadas, es decir, poder tratar de construir una alternativa a YouTube, ¿no? Gestionarla desde los usuarios, ¿no? Poner límites, ¿no? El entender o escuchar, entender y reorganizar los límites de nuestras libertades también. Entonces, básicamente, pues, se fue, yo quería compartir, ¿no? De este episodio de Momo. Es un libro muy bonito, libro de tecnofeudalismo, tiene algunas partes que me gustan, otras que no. Parece que no habla mucho de la agencia, ¿no? De los grandes poderes capitalistas. Parece que es como una vía natural de lo que iba a suceder y visto hacia atrás, pues es muy fácil caer en esa narrativa. La cuestión es que hubo gente que tomó esas decisiones. Yo creo que no las hemos hecho responsables y también creo que nosotros no nos hemos hecho responsables de algunos, ¿no? De nuestros actos en este sentido. Yo creo que promover esta reflexión crítica de cuál es mi relación con la tecnología, ¿no? Y el uso que le doy, pues puede ser un principio. Y yo sí creo que estas grandes redes digitales y estos grandes poderes, pues son como hombres grises, ¿no? Y lo que se están fumando es nuestro tiempo. O sea, si yo sin querer me voy a dormir a las 10 y ya son las 3 de la mañana y sigo dándole doom scrolling, lo que se están fumando es mi tiempo, ¿no? Porque a mí esas 3 horas, fuera de reírme o de entretenerme hasta el aburrimiento, como los juguetes de los niños de Momo, no me va a dejar nada más de eso. Pero a ellos sí les va a dejar dinero, o mayor riqueza, o mayor control de algo. Entonces, pues esta sería la reflexión, ¿no? Y mi conclusión es, ¿podemos? Pues sí podemos. ¿Cómo? En lo pequeño. Y pues sin esta idea eh, de que va a ser rápido, ¿no? Es decir, pues la resistencia tal vez sea solo vivir en resistencia y no haya un cambio en las grandes hiperestructuras, ¿no? Que pues llevan el mundo. Pero, pues es todo por mi parte. Les agradezco mucho si llegaron hasta acá. Compartan estos episodios. Y les agradezco mucho haber escuchado el último episodio del Pozole Filosófico. Espero que lo disfruten y no lo guarden en el congelador. Cómanselo chido y compártanlo.